Él está vivo en nuestras vidas. Amén, aleluya. Cuando venimos al Señor y le recibimos, está allí, aleluya. Y no hay nadie en su lugar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y sabe que cuando estamos en Él, su misericordia, su fidelidad, su bondad siempre está con los que le aman, con los que le sirven, con los que le obedecen. Sí, hermano, quién sabe no se ha dado cuenta de que todo lo bueno, toda prosperidad, toda sanidad, toda salud que tiene su cuerpo, su ropa que no, quién sabe, le dura tanto tiempo como en el tiempo de los israelitas que estuvieron en el desierto y la ropa le seguían sirviendo. Hermanos, el Señor y su bondad todos los días, cada segundo nos llenan. Aleluya. Es que Dios es bueno, es bueno, es bueno, aunque no lo merezcamos, pero Él sigue amándonos y sigue dándonos y nos sigue guardando. Él es maravilloso. Aleluya. Gracias, Señor, por tu bondad hacia nuestras vidas. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, ni existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios.
sido bueno. Aleluya. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, oh, oh. En mi vida has sido bueno. Sí, Señor. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré, te alabaré por siempre, Señor. Oh, bondad de Dios, infinita bondad de Dios. Aleluya, aleluya. Sigue adorando a Dios en tu centro. Aleluya, aleluya. Díselo, oh perfecto en el alma de Dios. Oh perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres tú eres rey, soberano rey. Oh sí, Señor, te adoramos. Tú eres rey, sí. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono,
perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe Dice la iglesia, hoy perfumamos. alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. De los siglos, su reino se establecerá, y digno de gloria, digno de honor, y digno de toda adoración, por los siglos de los siglos, su reino se establecerá, y digno de gloria, digno de honor, y digno de toda adoración. Tú eres rey. Venimos a alabar al Señor y a glorificar su nombre, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Oremos, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos una vez más en tu casa de oración para todas las naciones, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria, la honra al que se está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria, la honra, el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos, porque solo tú eres digno, Señor. Santo, santo, diga conmigo: santo, 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 Dios todopoderoso. Oh, toda la tierra está llena de tu gloria, Señor. Oh Señor, aquí estamos tus hijos, Señor. Oh Dios, adorándote en espíritu y en verdad, exaltando tu nombre, exaltando tu santidad, tu fidelidad, tu amor, tu misericordia, tu soberanía. Oh Dios, tu justicia, tu gloria, Señor, oh Dios. Te glorificamos en esta mañana, Señor. Gracias por tu pueblo aquí reunido, Señor. Te damos al Espíritu Santo el control de todo lo que aquí, Señor, está ocurriendo para la gloria y la honra de tu nombre, y para que todos salgamos edificados y fortalecidos a través de la adoración, de la alabanza y de tu palabra que va a ser predicada, Señor. Gracias, oh Dios, oramos por cada enfermo, que tú sigas obrando en cada uno de ellos, Señor. Gracias por los que ya han sido restaurados, Señor. Oh Dios, confiamos en tus
promesa, mi Dios. Oramos por esta nación, por los gobernantes, por todos los que están en autoridad y en eminencia, para que ellos te puedan conocer, Señor, y puedan ser guiados por tu Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. Señor, oh Dios, glorifica tu nombre en cada pueblo, en cada nación, en cada tribu. Reclamamos al mundo para Cristo. Estamos orando por un avivamiento mundial, Señor, para que podamos ver una gran cosecha de alma antes del rapto de la iglesia, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, y en tu ira acuérdate de tu misericordia. Señor, gracias, Padre. Te honramos, te bendecimos en esta hora y te damos, Señor, oh Dios, toda la gloria, toda la honra, todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Estamos aquí parados porque tenemos la respiración que Él nos da. Estamos vivos porque Él nos tiene vivos. Amén. Él nos ha bendecido y ha sido tan bueno que no tenemos palabras como expresar nuestro agradecimiento. Solamente rindiendo nuestra vida incondicionalmente en sus manos para que Él siga transformándonos a la imagen de su Hijo y podamos servirle y dar nuestra vida para Él todo el tiempo. Gloria a Dios. Para mí es un placer en esta mañana pues presentarles a Jorge Laluf. Él y su esposa han sido fieles colaboradores. Él es el director de escuela dominical. Lleva más de 30 años en esta iglesia. Estudió en el Instituto Bíblico y de verdad es hijo de esta casa y me da mucho placer presentarlo para que él traiga el consejo de la palabra. Reciban lo que Dios nos quiere hablar. Buenos días, hermanos. ¿Cómo decir esto? Yo llegué a este país haciendo un poquito de historia en el año de 1985 y aún recuerdo como si fuera ayer entré por esas puertas. Apenas había entregado mi vida a Jesucristo, no conocía nada acerca del reino de Dios. Y como dijo la pastora, ha sido mi casa desde aquel entonces. Y desde muy temprano en este ministerio y en esta iglesia me puse a servir. Y para mí es una alegría tan inmensa ver aquí a uno de mis estudiantes en escuela dominical. Santiago, ¿cómo estás, hermano? Que Dios te bendiga. Ya eres un hombre. Cuando llegó a mi aula era un pequeño bebé. Ahora es un hombre ya. Y aún recuerdo cuando el Señor me llevó a la escuela dominical. Y hasta ahora me pasa eso. De que no soy muy ávido a estar enfrente de la gente, ni tampoco tengo un lenguaje muy florido. Siempre me tiemblan las piernas. Y recuerdo que cuando a mí me mandaron a escuela dominical, yo le dije: Señor, pero yo ni siquiera sé orar, ni conozco los versículos bíblicos. Y casi puedo decir que fue tan audible la voz que me dijo: es que tú no vas a enseñar, tú vas a aprender. Y le digo, hermanos, escuela dominical ha sido el semillero y donde mi esposa y yo hemos trabajado todos estos años, y donde yo he aprendido de los teólogos más grandes. Y cuando digo los teólogos más grandes me refiero a los niños. He escuchado de sus labios declaraciones que no he escuchado a predicador alguno, sin quitarle méritos a aquellos grandes expositores de la Escritura. Yo recuerdo un día que una maestra no vino y me tocó improvisar una clase. Y esta clase era de niños pequeños. Y yo dije, bueno, ¿qué les puedo hablar? ¿Qué les puedo decir? Porque no tenía preparado un tema. Entonces yo dije, les voy a hablar del pecado. Entonces yo me senté, vi a los niños y empecé haciendo una pregunta. Yo les dije, ¿alguno de ustedes sabe lo que es pecado? Y se levantó, recuerdo, un niño pequeño. Hasta ahora tengo esa imagen grabada en mi memoria. Y yo hice la pregunta, si alguno de ellos sabía lo que es pecado. Y esta criatura, hermanos, me dijo la definición teológica de pecado que no la he escuchado en ninguna otra parte.
Este niño me dijo, everything's against God's will. Todo lo que es en contra de la voluntad de Dios. Yo me quedé pasmado y yo le pregunté, ¿quién te enseñó eso? Y él con las manitos atrás, moviéndose, decía, no one. ¿Y cómo lo sabes? I don't know. Hermano, es la definición teológica de lo que es pecado más tremenda que yo he escuchado en toda mi vida. Y me da gusto esta mañana ver a Santiago. Santiago, hermano, si no es indiscreción, ¿cuántos años tienes ahora? Madre mía, Santiago llegó a mi aula con 9 años, 8 o 9 años. Y qué gusto, hermano, tenerte aquí acompañando a mami. Espero en esta mañana Dios pueda ministrar no solamente a ti, sino a todos los hermanos aquí en el templo. Hermano, y volviendo un poquitín a la adoración, nuestra hermana Esi recordaba a Israel en el desierto que durante 40 años su ropa no envejecía y sus zapatos tampoco se desgastaron. Hermanos, no es fácil, digo yo, comer maná 40 años. Y se lo digo por experiencia porque al llegar a este país el segundo año, yo en un trabajo de pintura me caí y me rompí el brazo derecho en 3. Y como estaba ilegal, entonces no pude tener ayuda del empleador. Y sí estuve con la ayuda de la caridad de los hermanos y de la iglesia. Pero durante un año, hermanos, yo comí hot dog porque era lo más barato y lo que yo podía acceder. Yo comía hot dog frito, hot dog hervido, hot dog... hermano, yo me puedo comer 1 o 2 hot dogs y después lo detesto, y eso que lo comí un año. Imagínese usted comer 40 años maná. No es nada fácil. Y con la ropa, hermanos, ¿no? Juan el Bautista, él dijo que el que tuviera 2 túnicas, que la diera 1. Para Juan el Bautista, tener 2 túnicas era más que suficiente. Y a veces yo me encuentro en el closet de mi casa diciendo, ¿y ahora qué me pongo? No tengo ropa. Hermanos, ¿por qué le digo esto? Y suspiro porque la bondad y la gracia de Dios, yo no sé cómo lo hace, hermanos, sobre todo para con mi persona. Porque para mí, hermano, todo es el acto y la bondad y la gracia de Dios. Aún los teólogos siguen discutiendo hoy día la ley y la gracia. Yo le digo una cosa, aún la ley, hermanos, está matizado de gracias, porque gracias a la bondad de este Dios tan amoroso, tuvo que enseñarme qué tan malo era yo para poder salvarme. Pablo en Romanos, el capítulo 7, dice, porque yo no supiese lo que es la codicia, si la ley no dijese, no codiciarás. La ley, hermanos, a mí me hizo entender que yo era malo y que necesitaba salvación, y que Dios me ofrecía su salvación a través de su Hijo amado, Jesucristo. Así que, hermanos, en esta mañana este cántico me conmovía bastante, ¿no? Y sobre todo cuando la hermana hacía hincapié sobre la bondad de Dios. Pero, hermanos, ese no es el tema, el que voy a, con la ayuda de Dios y la asistencia del Espíritu Santo, exponer esta mañana. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Y vamos a estar viendo desde los versículos 18 al 31. Y vamos a establecer, hermanos, si Dios lo permite, el paralelo entre lo que pasó en el huerto del Edén y en Romanos capítulo 1, sobre todo desde los versos 18 al 31, para ver que el hombre sigue siendo el mismo. Nosotros vamos a ver que el hombre en el huerto del Edén no tuvo la capacidad de poder discernir quién es Dios. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 22, lo vamos a estar viendo.
el hombre en el huerto del Edén perdió la incapacidad de discernir lo que significa ser un ser humano o tener la imagen y la semejanza de Dios. Y aquí abro un paréntesis, hermanos, porque entre las muchas preguntas que he formulado a Dios durante mi caminar, una de ellas, la que más trasciende, fue la que cuando yo pregunté: Señor, ya me casé, yo necesito saber si estoy preparado para tener familia. Y lo primero que el Señor me enseñó en el libro de Génesis, el capítulo 1, fue que Él creó todas las condiciones para poder crear al hombre. Cuando yo vi esas cosas, hermanos, en la Escritura, le dije a mi esposa: mira, nosotros no estamos preparados, tenemos que ir a la escuela, al college, a la universidad, a estudiar y prepararnos. Y de esa manera, hermanos, pudimos comprar nuestro primer departamento y empezamos a poner las cosas en su lugar para traer a David y a Daniela. Pero esa no fue la única pregunta que yo le hice. La segunda fue quizás la pregunta más importante y con la que todavía tengo que lidiar a diario, y es que si yo podía ser padre. Y entonces la respuesta fue que esa respuesta Dios no me la podía decir ni sí ni no, sino que yo mismo me la tenía que responder. Porque la Escritura en el libro de Génesis establece que Dios, dice, fue el modelo para poder crear al hombre. Lo creó a su imagen y su semejanza. Y entonces fue cuando me dijo: si eres capaz de moldear un carácter, entonces estás listo. Si no, no te metas a eso. Y fue cuando las piernas me temblaron. Y con todo eso, hermanos, el hombre teniendo la imagen y la semejanza de Dios, el hombre falló. Lo que quiero decir que no es una tarea muy fácil el hecho de ser padre. El hombre en el huerto del Edén, hermanos, perdió la capacidad de poder discernir lo que significa ser un ser humano, tener la imagen y la semejanza de Dios. Nuestros hijos, hermanos, son la proyección de lo que en el fondo nosotros somos. Usted habrá escuchado decir: de tal palo, tal astilla. O habrá escuchado decir expresiones tales como: ese es Juanito, un malcriado igual que su padre. O viceversa: ese es Pepito. Pero, hermanos, el hombre también en el huerto del Edén perdió la capacidad de poder discernir la verdad de la mentira y la capacidad de discernir que somos criaturas y no somos dioses. Es más, Dios, en términos sarcásticos, dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, y en estos capítulos que vamos a estar viendo, vamos a ver el perfil de todo ser humano de acuerdo a Romanos capítulo 1, versos 18 en adelante. Y cuando digo un perfil, es los rasgos peculiares que nos caracterizan como ser humanos. Y a través de esos rasgos nosotros vamos a poder entendernos un poco mejor. Y no solamente entendernos un poco mejor, sino que procuraremos con diligencia, como expresé hace 2 domingos atrás, el deseo profundo de anhelar ser transformados. Solo cuando nos veamos como Dios nos ve, hermano, entonces podemos vernos sin compararnos unos con otros. Pero solo cuando Dios nos revela tal cual como somos, entonces podemos entender qué tan necesitados de Dios estamos. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana por la abundancia de tus bondades, bendito Dios, por el favor inmerecido tuyo para con nosotros, porque tú siempre, bendito Dios, nos das más allá de lo que esperamos y aún, bendito Dios, más allá de lo que nosotros merecemos. Gracias, bendito Dios, porque en esta mañana nos podemos congregar
hemos adorado tu nombre a través de los cantos y a través del fruto de nuestro trabajo. Y en esta mañana te pido en el nombre de Jesús que tú nos ministres a través de tu palabra, que tú puedas, bendito Dios, a través de mis labios, para el beneficio, bendito Dios, de tu pueblo, poder modelar el perfil de nosotros como seres humanos, para la necesidad urgente apremia en nosotros a ser formados, conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, como dice tu palabra, el apóstol Pablo, que nos vistamos de este hombre nuevo que está hecho conforme a la imagen de Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. En el nombre de Jesús, bendito Dios, pedimos su asistencia a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a tener abierto nuestras Biblias en el libro de Romanos, versículos 18 en adelante. Y manténgalo abierto, no lo vaya a cerrar, porque en la medida que vayamos leyendo los versículos, voy a estar haciendo ciertas preguntas que usted mismo va a poder encontrarlas en los textos. Hermanos, si hemos creído en el Evangelio y hemos sido justificados ante Dios a través de Jesucristo, tenemos una doble razón, hermanos, para estudiar estas verdades, particularmente las que vamos a ver en esta mañana. Primero, para que podamos comprender los hechos tal cual como Dios los ve, y no de nuestra perspectiva, desde nuestra subjetividad, lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo opino, sino desde la perspectiva de Dios. Y segundo, hermanos, para que podamos ser movidos constantemente a dar alabanzas por su gracia inconmensurable que nos ha alcanzado. Hermanos, y aquí abro un pequeño paréntesis, porque la Biblia refleja, y particularmente en estos versos que vamos a ver y otros cuantos a través de la Biblia, nos muestra lo que es nuestra naturaleza, lo que en el fondo somos y de lo que estamos hechos. Usted va a encontrar en el versículo 24, no lo tiene que buscar ahora, que establece, el libro de Romanos dice, por la cual también Dios los entregó a la inmundicia. En la versión internacional en inglés dice sinful desires cuando habla de inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Nuestros corazones, hermanos, están llenos de deseos pecaminosos, pero no solamente eso. En el mismo capítulo, el verso 26, nos habla que tenemos lujurias o deseos vergonzosos. El versículo 26 de Romanos capítulo 1 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. La versión en inglés dice, because of this God gave them over the shameful lust. ¿Qué es la lujuria, hermanos? Es el deseo exacerbado, desordenado, incontrolado para tener actividad sexual. Pero no solamente eso, hermanos. En 1 Corintios, el capítulo 10, verso 6, nos habla de que tenemos deseos por las cosas malas. Nuestra inclinación es hacer lo que no es correcto. Nuestros deseos son malos. Lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7, el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Aunque comenzando el capítulo 8, Pablo da gracias a Dios por la gracia de Dios que ahora le ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, pero nuestra inclinación, hermanos, es de tendencia al mal. 1 Corintios 16 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. La versión en inglés dice, should not lust after evil things, as they also lusted. Pero también tenemos, hermanos, deseos engañosos. En el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos
engañosos. Nosotros, hermanos, tenemos deseos engañosos. Y en 2 de Timoteo 2:22 se nos habla que nosotros tenemos deseos malvados, evil desires. Pablo le recomienda a Timoteo que huya de las pasiones juveniles, pero en la versión en inglés dice flee the evil desires. Y le dice que siga la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si usted se da cuenta, hermanos, esta es una radiografía de lo que es el ser humano no redimido y en proceso de transformación y cambio. Tenemos deseos pecaminosos, tenemos deseos vergonzosos, deseos por cosas malas, deseos engañosos y deseos malvados. Eso es lo que en el fondo es el ser humano producto de la caída. Los entendidos en la materia, hermanos, sugieren que la educación es el mejor medio para crear nuevos, mejores individuos y por ende una mejor sociedad o una mejor nación. Pero, hermanos, la educación sin virtud lo único que patrocina es maldad a mayor escala. ¿Por qué le digo esto? Porque yo no entiendo cuál es la diferencia entre un contador que ha ido a la universidad, utiliza corbata, maneja un buen auto, se sienta en una oficina y ha estudiado para poder maquillar los libros y poder robar. O el médico que patrocina a las compañías fármacas para que a fin de año pueda recibir un bono de acuerdo al patrocinio que hace a una medicina determinada y nos hace volver una y otra vez al consultorio y no nos sana. ¿Qué sentido tiene la educación, hermanos, si no está la virtud de por medio? Pero gracias a Dios, hermanos, que cuando el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pedro, él puso las cosas en su lugar, ¿no? El apóstol Pedro decía en 2 de Pedro, en el capítulo 1, verso 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. La virtud tiene que ver, hermanos, con la condición moral, con la rectitud de lo que en el fondo somos. Es más, nosotros repetimos un versículo con mucha frecuencia: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Hermanos, somos todo eso con el único objetivo de anunciar las virtudes del que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo eso con un solo objetivo: mostrar el estándar moral de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro dice: a vuestra fe, dice, añadid virtud. Y después dice: y a la virtud, conocimiento. ¿Se da cuenta? La virtud está por encima del conocimiento. ¿Por qué? Porque estos estándares morales, hermanos, a la larga van a definir lo que en el fondo vamos a hacer como servidores de Dios. Algunos serán médicos, otros serán ingenieros, otros serán choferes de buses, otros serán carniceros. Pero a la larga eso va a definir nuestro servicio a Dios. Los ingenieros sociales, hermanos, constituidos por los sociólogos que estudian la sociedad, los antropólogos que estudian al hombre, y los psicólogos que estudian la conducta y el comportamiento humano, hermanos, pretenden saber mejor que Dios mismo cómo crear sociedades más justas y más correctas. Pero a través de estos versos, hermanos, vamos a entender por qué estos profesionales, apartado de la directriz y el conocimiento de Dios, simplemente tienen subjetividad en sus ideas, pareceres, opiniones.
Así que, hermanos, con esto cierro el paréntesis y vamos a estar leyendo el primer versículo en Romanos capítulo 1, el versículo 18, que establece el porqué del poder del Evangelio. Romanos 1:16 dice, busque conmigo en su Biblia, ¿ya lo tiene? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este verso establece, hermanos, el porqué del Evangelio, para salvación a todo aquel que cree. Hermano, y no solamente está hablando el hecho de llevarnos al cielo, porque la salvación es un término amplio. O sea, tiene que ver con lo que nosotros hacemos a diario en nuestra vida, ¿no? Es más, se nos pide perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Pero también el verso siguiente, hermanos, el mismo verso establece el porqué de la ira de Dios. Dice verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, la palabra en inglés es ungodliness, e injusticia, unrighteousness es en inglés, de los hombres que detienen, or suppress, or crush, or destroy, con injusticia la verdad. Otra versión de la Biblia amplificada dice, porque Dios no pasa por alto el pecado, y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que en su maldad suprimen, aplastan, destruyen y sofocan, restringen, reprimen la verdad. Eso dice la Biblia amplificada. De acuerdo al verso, hermanos, pregunto, ¿dónde está el cimiento, el origen, el fundamento, la fuente de la impiedad? Lo que nosotros conocemos como ungodliness. Y la injusticia, unrighteousness, de acuerdo a ese verso. De acuerdo a ese verso, si usted vuelve a leer, dice, porque, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La maldad de los hombres, hermanos, man's wickedness, establece la versión inglesa. Es decir, la impiedad y la injusticia es el resultado de la maldad del género humano. Nosotros, hermanos, si nos miramos desde el punto de vista de Dios, sin la regeneración somos como agentes patógenos. ¿Sabe lo que es un agente patógeno? Un agente patógeno es una enfermedad que a donde va todo lo enferma, o lo daña, o lo denigra. Y ya una vez Dios cambió el mundo, ¿se acuerda? Allá en el libro de Génesis con Noé. Y nosotros lo volvimos a corromper. Y ahora pretendemos ir a Marte. Y ni siquiera sabemos cómo construir nuestras familias, educar a nuestros hijos si queremos ir a Marte. Y yo digo, y me pregunto y me respondo, de darse el caso de poder ir a Marte, yo no dudo que lleguemos a Marte y terminemos dañándolo. El problema no está en cambiar al mundo, es cambiar al hombre, al individuo. El hecho de ser transformado y de ser cambiado. Entonces, hermanos, y otra cosa, la gente se pregunta, ¿no? El porqué de tanta maldad, ¿por qué tanta injusticia? Pues allí está la respuesta, hermanos. Que el cimiento y el fundamento de la impiedad es la maldad, la iniquidad del ser humano. Hermanos, y hago otra pregunta, ¿qué es lo que patrocina la maldad? What wickedness does? Fíjese nuevamente lo que dice el versículo 8 y ahí está la respuesta. Lo que hace la maldad, hermanos, es reprime, destruye, aplasta, sofoca la verdad. Para que usted, ¿qué cosa? No la conozcan. ¿Qué dijo Jesucristo con respecto a la verdad? Que nosotros conoceríamos la verdad
y la verdad nos hará libres. Pero el contexto de ese verso es permanecer siendo sus discípulos. La maldad, hermanos, suprime, aplasta la verdad. En el fondo, lo que pretende es que vivamos mentiras o no vivamos de acuerdo a la verdad. Otra versión en inglés dice: la ira de Dios está siendo revelada. Y si usted se da cuenta, es un presente continuo. La ira de Dios, hermanos, ahora mismo está presente. A pesar de que es un Dios de gracia y de bondad y espera que todos los hombres se vuelvan al arrepentimiento. Porque, como leímos en el verso, porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo contra todo, y está en tiempo presente continuo. Dice: desde el cielo contra todo comportamiento impío y la injusticia de los seres humanos que silencian la verdad con injusticia. Párese, hermano, usted a decir algo que es verdad o contradecir a lo que supuestamente es una opinión propia de otro individuo, y usted verá en los problemas en que se mete. Ahora es más, a veces están dando leyes en ciertos estados como en Nueva York y en California, que a mí que si yo no veo la realidad conforme el individuo pretende se vea o la otra persona, me puede a mí denunciar y pagar una multa hasta de $150,000 porque estoy siendo o xenofóbico. Explico. Otro verso, la versión contemporánea, dice: desde el cielo Dios muestra cuán enojado está con todas las cosas malvadas que las personas pecadoras hacen para aplastar la verdad. Y otra versión dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo el pecado y el mal de las personas cuyos malos caminos impiden que se conozca la verdad. La intención de Dios, hermanos, ha sido siempre revelarse, darse a conocer. Pero también espera que el hombre tenga una respuesta. Cuando usted se da cuenta en el libro de Romanos que estamos leyendo, usted se va a dar cuenta que el hombre reacciona desconociendo a Dios hasta el punto de ignorarlo como tal, como Dios. Y particularmente en estos versículos, Dios se revela a través de su creación. El libro de Romanos, hermanos, establece muchos parámetros con respecto a la revelación de Dios. Dios se revela en el capítulo 1 a través de la creación. Pero en el capítulo 3, hermanos, se revela a través de las Escrituras. Dios confronta su naturaleza y su carácter a través de las Escrituras para hacerle ver al hombre cuán pecaminoso es. Y Pablo se pregunta: si Dios no fuese justo, no podría condenar a nadie, porque él mismo sería un transgresor. Pero como es justo y es recto, está en la posición de poder condenar al género humano y sienta todo el género humano en el banquillo de los acusados. Pero Dios también, hermanos, se revela a través de la persona de Jesucristo. Cuando usted lee el capítulo 5, se ve el esplendor de la figura de Jesucristo, de la obra de Jesucristo. Y en el capítulo 8, hermanos, Dios se revela a través del Espíritu Santo. Pero en este capítulo en particular, Dios se revela a través de su creación. El verso 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo se los manifestó. Otra versión dice: saben todo lo que se puede saber acerca de Dios, porque Dios se los ha mostrado. Es la versión contemporánea. Y Dios se revela, hermanos, a sí mismo a través de la creación, para que el mundo no tenga excusas. Dice verso 20: porque las cosas invisibles y su eterno poder se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no
tenemos excusa. ¿Sabe qué es lo triste de todo esto, hermanos? Si usted ve un cuadro, una pintura, lo primero que se le viene a la mente es el pintor, el artista. Cuando usted ve una arquitectura magnífica, lo primero que se le viene a la mente es el diseñador, el arquitecto y después el ingeniero civil. Es más, todas las cosas, hermanos, tienen una patente que le pertenece al inventor y al que ha creado. Pero cuando se ve la estructura que revela la creatividad de Dios como arquitecto, su construcción que revela lo grandioso que es como ingeniero, y la hermosura que revela el arte, el artífice de su autor, la gente dice y enseñan a nuestros hijos en la escuela que simplemente la materia siempre ha existido. Es como meter, alguien ha dicho, las piezas de algo, de un reloj en una caja, mecerlos y cuando usted lo abre tiene un reloj enfrente. El hombre, hermanos, a pesar de ver la hermosura de Dios en el cielo, yo recuerdo un viaje que hice a mi país, al Perú, hace muchos años atrás. Estábamos a 30,000 pies de altura. El piloto nos dijo que ya podíamos dejar de usar nuestros cinturones, aunque yo nunca me los quito. Y empecé a contemplar a través de la ventanilla el cielo azul, lo hermoso que estaba. Y entonces yo comprendí lo que el salmista decía, ¿no? El salmista decía que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y el apóstol Pablo decía, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos, hermanos. Sí, imagínense, yo escuché decir, y no sé si sea cierto, que cada copo de nieve tiene una estructura totalmente diferente la una de la otra. No se repite ninguna. Y que las cebras, hermanos, las líneas de las cebras, tampoco se repite alguna. Es más, nosotros nos parecemos y gozamos de los mismos miembros. Tenemos un corazón, un páncreas, un hígado. Pero ¿sabe una cosa? Todos somos diferentes. Nuestra huella digital lo dice. Ninguno de nosotros se repite. Imagínese la creatividad de este Dios, lo grande que es. Pero, dele un aplauso fuerte. La versión contemporánea en inglés dice el verso 20, el poder y el carácter eterno de Dios no pueden ser vistos, pero desde el principio de la creación Dios ha mostrado cómo son estos, por todo lo que Él ha hecho. Es por eso que esas personas no tienen ninguna excusa. ¿Cuál es la respuesta, hermanos, que el hombre tiene ante esta revelación de Dios mismo a través de su creación? Dice, lo desconoce al punto de ignorarlo como tal. La indiferencia y el desdén, el desprecio, hermanos, de una persona hacia Dios o por una cosa del hombre para con Dios. Dice el verso, y habiendo conocido esta verdad acerca de Dios, el mundo no lo honró como Dios. And having known this truth about God, the world did not honor him as God. El mundo no le dio honra. Pues habiendo, verso 21, Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. De acuerdo al verso, hermanos, pregunto, ¿cuál es la actitud del hombre que manifiesta o expresa indiferencia o desdén para con Dios? ¿Qué dice el verso? No le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. La palabra envanecer, hermanos, si usted
busca en cualquier diccionario, usted se va a encontrar que es incremento de soberbia, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despectivo hacia otros. De esa manera el hombre tiene el desdén hacia Dios. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La pregunta, hermanos, ¿cuál es el resultado de envanecer mi razonamiento de acuerdo al verso? El corazón se entenebrece, se oscurece. Descartes fue el filósofo de la edad moderna que estableció pienso, luego existo, y elevó el razonamiento por encima de la verdad de Dios. Y desde aquel entonces la ciencia de una u otra forma ha tratado de desechar la verdad de Dios en las áreas públicas, y a nosotros se nos ha hecho creer que la cristiandad o la verdad de Dios simplemente son reglas espirituales que solo me sirven en mi casa y que no deben estar en el ámbito del arte, de la ciencia, de la educación, en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, ha desechado a Dios, y ahora la subjetividad, su parecer o su opinión es lo que prima por encima de Dios. ¿Cuál es el resultado entonces, hermanos, de envanecer el razonamiento? El corazón se entenebrece. ¿Dónde tiene su origen la necedad del corazón entenebrecido? En el hecho de envanecer el razonamiento. ¿Qué produce entonces, hermano, un corazón entenebrecido? Un desprecio por Dios, llamado independencia, y desagradecimiento es autosuficiencia. Lo mismo que pasó allá en el huerto del Edén. Y Dios sarcásticamente, valga la redundancia, se refiere al hombre y dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y entonces, desde aquel entonces, hermanos, fíjense, hermanos, Génesis 1 y Génesis 2 son los únicos dos capítulos, hermanos, que están dentro del marco correcto de la creación y los propósitos de Dios. Desde el capítulo 3 hasta el libro de Apocalipsis es la bondad y la gracia de Dios tratando de volver al hombre al estado original en que lo ha creado. Y envía a su Hijo Jesucristo y lo pone sobre un pedestal y dice, esto es lo que yo pretendía como el hombre fuese. Mi familia, hermanos, dos de mis hermanas viven en Israel desde hace muchos años. Y siempre que tengo la oportunidad de hablar con ellos, especialmente cuando vienen de visita, yo suelo hablar con mi sobrino, porque es el que más abierto está a escuchar. Cuando yo le pregunto acerca de Jesús, ¿sabe lo que él me responde? Cuando yo le pregunto quién es Jesús para él, y él simplemente dice, lo que todo buen judío debía de ser. O sea, solamente lo ponen dentro del marco humano. Una buena persona que no hacía mal y que hacía bien. Pero la Biblia enseña mucho más que eso. Jesucristo no solamente fue 100% hombre, fue 100% Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, otras versiones de la Biblia establecen, dice, porque aunque conocían a Dios, ni lo glorificaron como Dios, ni le daban gracias, sino que su pensamiento se volvió fútil. La palabra fútil, hermanos, es que carece de importancia o interés por falta de entendimiento. El pensamiento del ser humano, hermanos, desde que desechó a Dios, dejó de tener valor por falta de un fundamento sólido. Dice, y sus corazones necios se oscurecieron, porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios,
ni le dieron gracias. Por el contrario, se volvieron inútiles. La palabra en inglés es worthless, pointless. Dice, de acuerdo al verso, hermanos, este que acabamos de ver, nuevamente pregunto, ¿de dónde nace el pensamiento fútil que carece de importancia o interés porque no tiene un fundamento sólido o inútil? De acuerdo al verso, hermanos, es de no honrar a Dios como Dios ni darle gracias. El pensamiento del ser humano se vuelve inútil simple y llanamente por no honrar a Dios como tal y no darle gracias. ¿Y qué produce este pensamiento inútil, hermanos, carente de importancia? Un corazón ¿qué? Imprudente, carente de buen sentido o juicio. Un corazón, ¿qué cosa? Oscurecido. Okay. De acuerdo al verso, hermanos, pregunto, ¿de dónde vienen los pensamientos inútiles que no tienen valor alguno? La subjetividad. Useless thinking se nombra en la versión en inglés. Y la mente tonta. Otra vez, de saber o conocer quién es Dios, pero no darle gloria y agradecimiento. Fíjese, hermanos, que esta es una actitud. El desdén del hombre no es por falta de conocimiento, porque el verso lo establece, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Yo dije al principio, hermanos, que el hombre perdió en el huerto del Edén la capacidad de discernir quién es Dios. En el verso 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice, al no querer conocer a Dios, se pierde la perspectiva correcta de quién es Él y por ende se pierde la capacidad de discernir al verdadero Dios. El hombre no puede discernir quién es Dios. ¿Por qué? Porque se ha envanecido en sus propios razonamientos. Él mismo es su propio Mesías. El hombre pretende salvarse a sí mismo. Dice, la versión en inglés dice, although they claim. Esta palabra claim en inglés, hermanos, es una afirmación de la verdad de algo. O sea, que cuando el hombre, claim en español sería, alguien me ayude. Sí. El reclamo que hace el hombre de sí mismo dice, esto es la verdad. Dice, to be wise they became fools. Y no solamente eso. El resultado, hermanos, de tener este pensamiento, dice, establece, usted se va a dar cuenta, en 3 versículos cambiaron la gloria del Dios incorruptible, el verso 23. Y eso, hermano, tiene sus implicaciones, el verso lo dice. En el verso 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y tiene sus implicaciones. Usted se va a encontrar que cada vez que el hombre cambia algo, tiene consecuencias. El verso mismo lo dice. Y el verso 26 dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, que también tiene sus implicaciones. Usted se va a dar cuenta, la inmoralidad y la perversión sexual. El hombre hace todo lo opuesto a lo que Dios dice. Porque cada cosa, hermanos, que Dios ha creado tiene una razón de ser y un objetivo, pero el hombre va contra naturaleza, a hacer lo opuesto de lo que Dios ha dicho. Contra viento y marea se levanta en contra de Dios mismo. Dice, verso 23,
Romanos capítulo 1. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Fíjese, Dios es incorruptible, el hombre es corruptible. Dice, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Hermanos, la pregunta entonces que yo hago es, ¿dónde tiene su origen el hecho de cambiar la gloria del Dios incorruptible? De acuerdo a estos versos, hermanos, la falsa presunción de sabiduría humana, que no es otra cosa que necedad, es el razonamiento envanecido que pretende hacer caso omiso de su creador. ¿Dónde está entonces el origen, la fuente y el comienzo de la idolatría? ¿Dónde nace la idolatría, hermanos? El hecho de tener, ¿qué cosa? Una mente inútil. Y sabe una cosa, cada uno de nosotros a la larga adora a un Dios, lo quiera o no lo quiera, pero por lo general siempre pretendemos que al Dios que nosotros hemos de servir, el hombre no regenerado y caído, pretende buscar un Dios que lo acepte tal cual como es y no cambiar. Porque es verdad, Dios nos acepta tal cual como somos. Pero después tiene ¿qué cosa? Sus demandas. ¿Se acuerda de la mujer adúltera? Jesús le dijo, no te condeno, pero ve y no peques más. Dios espera de nosotros, hermanos, que tomemos un paso viendo nosotros reflejados en esta fotografía que Pablo deja del ser humano, de la arrogancia del ser humano, que busquemos una transformación y un cambio, porque el libro de los Hebreos establece y dice, porque si pecaremos voluntariamente, dice, no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Dice, el que peca por 1 o 2 testimonios en la ley de Moisés muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor juicio pensáis? Dice que acarreará sobre el que tuviere por inmunda la sangre del pacto. Hermanos, pero el hombre no tiene ese temor reverente. Ha desechado a Dios a sabiendas. Es más, establece y lucha por establecer su propia verdad. Por lo tanto, hermanos, el hombre es incapaz de discernir lo que significa ser un ser humano, tener la imagen y la semejanza de Dios. ¿Cuál es la consecuencia, hermanos, del hecho de haber cambiado, como dice la gloria de Dios? Dice verso 24, por lo cual, por lo tanto, por consiguiente, por esta razón. Este verso es la consecuencia del verso 23, del hecho de haber cambiado la gloria de Dios. Dice, Dios los entregó a la inmundicia, en inglés es sinful desires. ¿Qué es la inmundicia? De acuerdo a este verso, hermanos, simplemente tener deseos pecaminosos, sinful desires, en las concupiscencias, en los vicios y bestialidades de sus corazones. Dice, de tal manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Se acuerda que les comentaba hace unos minutos que cada cosa que Dios ha creado tiene razón de ser? 1 Corintios 6:13, Pablo dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hermanos, ¿cuál es la consecuencia de la depravación moral entonces del hombre? Que disminuye su dignidad de persona
lo rebaja del pedestal donde Dios lo ha puesto, el hecho de tener su imagen y su semejanza. Verso 24. Dice, por lo tanto Dios los entregó en los deseos de sus propios corazones a la impureza, para que sus cuerpos fuesen deshonrados. Esta palabra deshonrados es traer vergüenza o pérdida de la reputación o respeto como resultado de tener actos deshonrosos. Verso 24 otra vez, esto dice en otras versiones, así que Dios los abandonó a los deseos de sus corazones, la cual los condujo o llevó a la corrupción moral de degradar sus propios cuerpos entre sí. Así que Dios dejó que estas personas siguieran su propio camino, hicieron lo que querían hacer y sus pensamientos sucios, indecentes, los hicieron hacer cosas vergonzosas con su cuerpo. Esa es la versión contemporánea en inglés. Otra versión dice, la gente solo quería hacer el mal, así que Dios los dejó y los dejó ir por su camino pecaminoso. Y así se volvieron completamente inmorales y usaron sus cuerpos de manera vergonzosa entre sí. Dice, la gente solo quería hacer mal. ¿Se acuerda lo que dice en Génesis 6:5? Génesis 6:5 dice, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Lo único que pensaban es en hacer maldad. Es lo que esta versión establece. Dice, la gente solo quería hacer el mal. Así que Dios los dejó ir por sus caminos pecaminosos. Hermano, ¿cuál es el resultado de los deseos pecaminosos entonces? La impureza sexual que deshonra el cuerpo del ser humano. Pero también, hermanos, yo dije que el hombre perdió la capacidad de discernir que somos criaturas y no Dios. Ya vamos terminando. Ellos desaprobaron tener en cuenta a Dios. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué es lo que el hombre tiene, hermanos, como consecuencia del hecho de haber desechado a Dios? Una mente reprobada, y esa mente reprobada hace cosas que no convienen. Dice, y como no consideraron apropiado reconocer a Dios o considerarlo digno de conocerlo, Dios los entregó una mente depravada para hacer cosas que son inapropiadas y repulsivas. Y como no pensaban que valiera la pena reconocer a Dios, Dios los entregó una mente corrupta para que hicieran lo que no es correcto. ¿Cuáles son las implicaciones, hermanos, que conlleva este verso? O sea, lo que leímos en el verso 28, el hecho de tener una mente reprobada, es estar atestado. La palabra atestado es estar lleno, henchidos, repletos, colmados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ese es el origen de la desobediencia a los padres, el de tener una mente reprobada. El hombre, hermanos, en esta radiografía está lleno de todas esas cosas. Son conscientes del juicio de Dios, saben que a Dios le desagrada esto y que por ese comportamiento Dios trae un juicio. Pero el verso 32 establece, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practiquen tales cosas son dignos de muerte. La condescendencia, hermanos, o beneplácito con el pecado y los pecadores. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Verso 31. Hermanos, si usted se da cuenta, la necedad del hombre es el origen de todos los problemas que acontece con el ser humano. El hecho de sacar a Dios
del cuadro. El hecho de pretender ser su propio Mesías. Y usted se da cuenta, hermanos, que cada vez esto se pone cada vez peor. La conducta y el comportamiento ahora de las personas ha cambiado rotundamente. Y cierro con esta experiencia, hermanos. Cuando mi hijo tenía la edad más o menos de 8 años, estando en la escuela, tuvo la osadía, mientras hacían una fila, sacarle el pie para que uno de las personas de seguridad se tropezara. Lógico que la persona vio lo que le estaba haciendo. Bueno, él se ganó el respeto de todo el aula por el hecho de haber osado hacer aquello. Y como yo trabajaba en la cafetería, el director enseguida me mandó a llamar a su oficina y me comentó el hecho. Entonces hablamos con mi esposa para determinar lo que debíamos hacer, y lo primero que determinamos es ir a pedir disculpas al security. Y yo fui a hablar con esta persona. Y lo primero que este hombre me dijo es: mire, es un niño pequeño, los niños no tienen maldad. Yo le dije: no, créame, sí la tienen. Dice: además yo le vi sacar el piececito, o sea, no pasó nada. Yo le dije: sí pasó algo. Le dije: porque los fracasos y los éxitos de mi hijo son los éxitos y los fracasos de mi familia. A mis hijos no les educamos para tener este tipo de comportamiento. La vergüenza no solamente la pasa a él, pero la pasamos nosotros como padres. Por eso es que vengo a ofrecerle y a pedirle disculpas. Y créame, esto no va a volver a pasar, se lo aseguro, le dije. Bueno, David ya tiene 20 años. No me han vuelto a llamar de la escuela, del college, ni de la universidad, gracias a Dios. Hermanos, ¿qué le quiero decir con esto? Como les decía al principio, nosotros somos los que hemos de proyectar el tipo de individuos de nuestra sociedad actual. ¿Qué tipo de personas hemos de ser? Y valga la redundancia, hermanos, nosotros hemos sido llamados a mostrar, a poner en un pedestal las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Padre, que nos expone, aún como hijos tuyos, lo que en el fondo, mientras vivamos, bendito Dios, en este cuerpo, hemos de lidiar, como dijo el apóstol Pablo, que sujetaba su cuerpo y lo ponía por servidumbre. Ayúdanos, bendito Dios, en la medida que caminamos contigo y de los años que tú puedas darnos, a honrarte con nuestros hechos, con nuestras palabras. Padre, que nuestras motivaciones sean las tuyas, que tus pensamientos puedan ser nuestros pensamientos, que tus palabras puedan ser nuestras palabras y que tus acciones puedan ser nuestras acciones. Que podamos, como dijo el apóstol Pablo, poder ser imitadores tuyos como hijos amados, y que tengamos el deseo profundo a diario de ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En esta mañana, si hay alguna persona que no ha conocido a Jesucristo, si puede ponerse en pie o levante su mano allí donde está para aceptar a Jesucristo. Ya hemos visto a través de las Escrituras que no existe bondad alguna en el ser humano. La Biblia habla y dice en el libro de Isaías que todas nuestras acciones justas son como trapo de inmundicia.
En nuestra naturaleza caída, hermanos, no estamos diseñados para obrar el bien. Es por la gracia y la bondad de Dios, a través del nuevo nacimiento. Como dice el apóstol Juan, todo aquel que es nacido de Dios no puede pecar. Y no es que no peca, sino que el versículo establece porque la simiente de Dios permanece en él. Y esa palabra simiente es la palabra esperma, de donde viene la palabra espermatozoide, donde se transfiere toda la información genética de los hijos. Si no hay alguna persona que en esta mañana desea entregar su vida a Jesucristo, confesar sus pecados y confesarlo como Señor y Salvador, no hay ninguno. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu pueblo, por tu iglesia. Yo ruégote en el nombre de Jesús, Padre, que tu gracia sobreabunde sobre sus vidas. Esa gracia, bendito Dios, que permite que tu amor, tu misericordia, tu bondad, tus cuidados, tus dones, tus talentos, tus beneficios, aún la prolongación de nuestros días, bendito Dios, los acompañe de continuo. Ruégote que tú nos lleves con bien a casa. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jorge. Pongámonos de pie. Dios les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les lleve con toda felicidad y les libre de todo peligro. Dios les bendiga.